Sí, Bueno, me acuerdo, que esté abierto, así que tiene que estar abierto. Bueno. cualquier cosa me decís y te doy una mano. No, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Bueno, yo salgo, me mantengo acá, pero estoy, ¿eh? Estoy. Dale, dale. Dale. Hasta luego. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, esta es la segunda y última clase que voy a dar de este seminario, donde vamos a ver, en este caso, ya que vimos todo lo que tiene que ver con la entrevista de identificación, vamos a ver el proceso de intervención. Ahora sí la parte de asistencia. Vamos a retomar algunas cuestiones de la vez pasada y vamos a trabajar con un caso. Lamentablemente no somos tantas y tantos, porque está bueno poder intercambiar, pero bueno, vamos a trabajar con ustedes dos, por lo menos ahora que están presentes, con ese caso para ver cómo todo aquello que hemos visto en la primera clase la podemos ver aplicada en un caso concreto, ¿no? Así que bueno, voy a empezar a compartir. Primeramente, bueno, al foro ya me enteré que no pudieron entrar. Cuando puedan, ingresen, yo voy a estar ahí disponible, voy a entrar también para poder contestar. Es interesante lo que se pide en el foro porque tiene que ver con conocer los recursos en mi propia comunidad, ¿no? Si a mí me interesa este tema, y aunque no me dedique a la asistencia, aunque me dedique a lo mejor a la prevención, está bueno conocer qué hay en mi propia comunidad para esta cuestión. Bueno, vamos a abrir primeramente esto y luego compartir. Acá. Bueno, acá estamos. Bueno, bien. Yo voy a tratar de ver si puedo, si cierro esto, a ver qué pasa. No pasa nada. ¿Ven? ¿Están viendo? Sí, súper bien. Sí, se ve. Bueno. Entonces vamos a empezar el principio, desde el principio. Bueno. Proceso, vamos a ver entonces, como dije anteriormente, el proceso de intervención psicosocial, o sea, la asistencia concretamente, que es luego de lo que es la entrevista de identificación. Entonces, vamos a ver algo. Yo tomé, como acá hay personas de distintos países, tomé los derechos y garantías, en todo caso, que está en el protocolo de Palermo, que es donde hay mucha legislación de diferentes países de la región que basan sus leyes básicamente en el protocolo de Palermo. Argentina sí se basa en el protocolo de Palermo, pero en algunas cosas se ha hecho su propia interpretación, ¿no? Importante, porque al iniciar la entrevista de identificación ya dijimos, ¿no?, que es muy importante que las víctimas sean informadas de estos derechos que les asisten, ¿no? Esta cuestión de que luego ya puedan asentir, consentir, de que conocen todos los derechos y garantías. Entonces, ¿qué principales derechos que están en el protocolo de Palermo? Primero, que tienen derecho a la asistencia y protección integral. Y esto es todo un tema, ¿no?, sobre todo en estados como los nuestros, donde a veces en muchos de Argentina se han eliminado un montón de políticas públicas, donde no hay prácticamente asistencia a las víctimas, ¿no? Ya creo que lo hemos dicho, hay mucho centrado a veces en el rescate, en la parte judicial, pero no en la asistencia que debe tener la víctima, que requiere, por supuesto, recursos del Estado, ¿no? Porque quien debe, en primer lugar, porque es quien ha permitido que una víctima sea víctima, es el propio Estado. Entonces, el Estado es quien debe brindar asistencia y protección integral, muchas veces no lo hace, terminamos las organizaciones de la sociedad civil sin recursos. Entonces uno hace lo que puede, porque tampoco, en mi país no pasa esto, creo que en muchos países tampoco, no hay subvenciones, no se financian
el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, como en algunos países, que es el propio Estado. No sé Estados Unidos cómo está ahora, pero yo recuerdo en Estados Unidos, por ejemplo, que las organizaciones de la sociedad civil tenían, o sea, recibían recursos para asistencia a víctimas de trata una vez que el Estado confirma que efectivamente son víctimas de trata. Desde todo, esto que vamos a ver acá, que es alojamiento, alimentación, atención médica, psicológica, jurídica gratuita a las víctimas, ¿no? Hay algunas organizaciones de Naciones Unidas que financian proyectos que tienen que ver con asistencia a la víctima, pero hoy con muy poco recurso, por lo tanto lo que pueden destinar es a muy pocas organizaciones, pero bueno, lo están haciendo. Información, esto que dije anteriormente, recibir información sobre sus derechos y todo el procedimiento, lo que va a pasar a partir de ahí. Porque, viste, decirle, bueno, estos son tus derechos, pero también ahora lo que va a pasar es que esto te va a entrevistar un fiscal, se va a iniciar un proceso judicial, en ese proceso judicial pueden volver a citarte, o sea, no vas a ser juzgada de ninguna manera, pero sí no podés, tal vez, viste, depende la fiscalía, depende del juzgado, esta cuestión de la veracidad de lo que se dice, ¿no? En esa entrevista que hacen la justicia. Todo en un idioma y formato accesible, que también es otro problema, porque muchas veces tenemos pocos recursos de intérpretes respecto a pueblos originarios, respecto a otras culturas, como los chinos, por ejemplo, digamos que también hay muchas víctimas de origen chino. Entonces, pero es un derecho. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, ¿no? Porque a veces no es que las leyes no funcionen, sino que lo que pasa no son aplicables en la realidad, ¿no? Residencia temporal o permanente. Buah, no sé cuántos países, por el caso charlamos, cuántos países tienen refugios para víctimas de trata. Muchas veces lo que hay es un refugio, tal vez nada más. En algunos casos, a veces se les paga algún hotel, pero si no, yo cuando era directora del programa de rescate en mi provincia, que teníamos, por suerte, en esa época, un refugio en la provincia de Buenos Aires, pero también, como estaba solamente en un lugar, y la provincia es grande, cuando había que alojar a las víctimas, a veces era refugios que eran para víctimas de violencia de género, que a veces no están preparados para víctimas de trata, pero bueno, era lo que había. A veces hospitales, en algunos casos, recuerdo haber pedido al intendente refugio transitorio en un hospital, o sea, bueno, que les den camas ahí, mientras tanto capaz que el hospital puede hacer un control de salud, etcétera, hasta que podemos trasladarla a su lugar de origen. Pero debe haber una residencia. En general hay muy pocas realmente, no hay recursos para esto, porque no es solamente crear una residencia, ¿no? Hay que financiarla permanentemente. Y a veces consideran que no es rentable, porque tal vez, en el caso de trata laboral, por ejemplo, no muchas víctimas requieren digamos, residencia por mucho tiempo. A veces tienen familiares, a veces quieren volver con sus familiares, no quieren saber nada. En el caso de la trata sexual, sí, tal vez ahí tenemos más, pero también cuando no es trata y es explotación laboral, hacemos un allanamiento, nos encontramos con 10 personas, y las 10 personas, una sola es víctima de trata, que tampoco la puedes obligar, porque tampoco la podés obligar, tal vez te dice, bueno, no quiero quedarme en un refugio porque voy a tener poca comunicación con el exterior, entonces prefiero ir a la casa de una amiga o prefiero tal cosa. A veces son las organizaciones religiosas en muchos lugares que colaboran con los estados dando refugio, ¿no?
Otro tema es el retorno seguro. En Argentina, por ejemplo, digamos, los extranjeros tienen el mismo estatus jurídico que un argentino. O sea, si vos querés quedarte en el país, no te pueden obligar a volver a tu país de origen. En el caso que vos quieras retornar a tu país de origen, ahí sí interviene el Estado, dándote refugio, dándote asistencia y haciendo todo la cuestión de documentación con los consulados, los pasajes, etcétera, para facilitar el retorno al país de origen. Lo que a veces no ocurre es garantizar que en el país de origen las víctimas no van a sufrir represalias, ¿no? O no van a volver a caer nuevamente, porque a veces van a su país de origen y ahí nadie les asiste, ¿no? Otra cuestión, en Argentina hay un artículo en nuestra ley, que es el artículo 5º, que es de la no punibilidad de aquellas víctimas que, habiendo sido víctimas de trata, son obligadas a cometer delitos que pueden ser de orden migratorio, otros como vender droga, por ejemplo, como ser encargadas del lugar, a veces la ponen como encargada, hacer de intérpretes, a veces las obligan a ser reclutadoras, porque también a veces las reclutadoras son víctimas de trata, que para que estén un poquito mejor, o porque les han ya lavado la cabeza, están en una instancia en la cual creen que no son víctimas, vuelven a sus lugares de origen como reclutadoras para reclutar gente conocida, gente del barrio, bueno. Pero si en nuestro país, por lo menos creo que en muchas de las legislaciones de trata de la región, es la no penalización, porque toman el protocolo de Palermo. La privacidad de la confidencialidad de la información, la protección de la identidad, esto es muy importante, que a veces son los propios juzgados los que terminan violando la privacidad y la identidad de las víctimas, ¿no? Y esto hay que denunciarlo cuando esto ocurre. No se puede revelar la identidad. Cuando yo derivo, creo que esto lo hablé, a una víctima para ser asistida en otro organismo del Estado, un centro de salud, donde sea, hay que cuidarse qué datos damos. Hay datos que no es necesario para que sean asistidas. En todo caso, los pedirá. ¿Saben por qué? Porque no sabemos esta derivación en manos de quién va a caer en primer lugar. Y como es un tema que interesa, como que le llama la atención a mucha gente, termina la información pasando de mano en mano, ¿no? Y de protección especial a niños, con el tema de la Convención por los Derechos del Niño, el interés superior del niño, que tiene que haber garantías y cuidados, ya lo hablamos, especiales. Bueno, otra vez, las mismas habilidades y características que debe tener un equipo que interviene en el rescate o en el primer contacto con una víctima, es el equipo que debe estar en la asistencia, pero queda mucho más todavía. Acá tiene que haber gente que esté especializada y con mucha capacidad de poder, de trabajar, de haber trabajado estos temas, personas que tienen que a su vez hacer terapia, porque asistir a una víctima de trata no es fácil, ¿no? Entonces, escucha activa respecto a la individualidad de la persona víctima, desculpabilización, el tema, estos los prejuicios, el temporar mis prejuicios, mi mirada, antes que la de la propia víctima, que tenga disposición a informar y orientar, y que sea apoyo, respaldo y validación del relato de la víctima y no una persona que descrea del relato, que se ponga a llorar, como ha pasado en algunos casos, que angustie frente al relato de la víctima, podemos contener y no terminar angustiándonos, porque la angustia es la propia víctima, ¿no? Entonces, personas que tengan mucha capacidad y para esto tienen que tener mucho conocimiento en trauma, bueno, ¿no? En el caso psicológico. El informe, una vez que hacemos la entrevista, lo que vamos a pasar es a elaborar nuestro informe. Este informe,
Ay, perdónenme que porque estoy con el celular, espera un segundito. Ay, espérenme un segundito nada más. Voy a bajar el celular porque si no nos va a molestar. Ahí está, listo, ahora sí, no molesta más. Bueno, vamos a un informe. Este informe tiene por objetivo, por un lado, puede ser que sea un informe para realizar una denuncia, puede que sea, estamos trabajando en un organismo que acompaña el rescate de víctimas para la justicia, o un informe, por ejemplo, para derivar a nuestra víctima a algún efector, ¿no? Ya sea eh, la parte de asistencia social del municipio, como dije anteriormente, salud, para el refugio, para determinadas cuestiones, para conseguir trabajo, lo que sea. Entonces vamos a ver un caso ahora y cómo se elaboró este informe. Esta es una historia real, pero que le hemos cambiado algunas cositas, muy pocas, para no identificar a la víctima, ¿no? Este es un informe producto de una entrevista a una persona que fue víctima, que la familia logró sacarla de la situación de trata y que pide ayuda al Estado, en este caso, esa cuestión pasa al que yo trabajaba, que era el programa de rescate de la provincia de Buenos Aires, y los integrantes del equipo, en ese caso, van a hacer la entrevista a donde está viviendo en ese momento la víctima. Entonces, el día miércoles, identificar claramente el día, ¿no? 13 de agosto del año 2014, es viejo ya esto, a requisitorio de la Dirección de Políticas de Género, concurren 2 integrantes del equipo técnico de nuestra organización a una vivienda ubicada sobre Esteban Echeverría, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, República de Argentina, con el fin de verificar la existencia de una víctima presunta. El tema de presunción es muy importante, sobre todo para la justicia, que se enoja muchísimo, porque lo que te dice la justicia, con razón, es que quien decide en última instancia si es o no una víctima de trata o de explotación es la justicia y no un equipo de asistencia. Entonces siempre vamos a hablar de presunción. Víctima presunta del delito de trata de personas. En la vivienda se procede a realizar una entrevista individual a Felicia XXX. A continuación se detallan los principales datos obtenidos. En la primera parte va a consistir en identificar a la víctima con todos sus datos, ¿no? Se entrevista a Felicia, tal, de 23 años de edad, soltera, sin hijos, nacida el 25 de julio de 1991, en Villa Igatini. No solamente decir que es paraguaya, identifiquemos el lugar, porque después tal vez, si ella quiere volver a su lugar de origen, vamos a tener que articular con gente de ese lugar, no solamente con el consulado de Paraguay. Cédula de identidad tal, no tiene documentación argentina, en este caso solamente tenía una documentación de origen paraguayo. Estudios cursados, primaria completa, que nos sirve para identificar, porque si después tenemos que hacer una derivación, por ejemplo, acá en Buenos Aires hay un programa que abrió la ciudad de Buenos Aires, que es le pagan un pequeño dinero para que se capacite en una empresa, o sea, ingresa como trabajadora en esa empresa, trabajando durante un tiempo, una tal cantidad de horas por día, por semana, que para mí es trabajo gratis para la empresa, pero bueno, en fin, pero va a aprender el oficio, va a aprender el trabajo ese, y tal vez podría quedarse trabajando en el lugar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que pasó cuando nos reunimos con la gente del gobierno fue que pedían pedían que la gente tenga escuela secundaria completa. Entonces, lo que yo les dije es, hay que
articular con empresas, por ejemplo, de limpieza, un montón de cosas, porque muchas víctimas no tienen la secundaria. Muchas han sido reclutadas cuando eran muy chicas, ¿no? No han podido ni siquiera terminar la escuela primaria a veces, ¿no? En este caso tenía primaria completa, se desempeñó hace 2 años en un taller de costura en la zona de Esteban Echeverría, esta localidad en el sur de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, hasta que el taller cerró. Respecto a su estado de salud, refiere tener pesadillas recurrentes, muy importante esto para el tema de la atención psicológica posterior, y estar triste. Cuando fue rescatada tenía infección vaginal que curó con antibióticos. Otro tema, a ver, la cuestión médica sí, efectivamente se curó, si cómo está en la actualidad, el tema de estar triste, si estoy triste o estoy depresiva, bueno, un montón de cosas. Cabe destacar que la entrevistada no habla castellano, hablaba muy poquitas palabras, mantiene un lenguaje sencillo y muy limitado. La entrevista se desarrolla junto a su hermana, quien hace de intérprete, colabora para poder llevar adelante la entrevista. Bueno, llega al país hace 4 años aproximadamente, la fecha que estaba ahí, ¿no? Junto a su hermana, que se llama Teodolina, y se radican en la localidad de Esteban Echeverría, partido de Lomas de Zamora, en donde residen todos sus hermanos. Actualmente convive con su hermano David, que tiene 43 años, o sea, muy grande, fíjense que a veces hay mucha diferencia, es casi como un papá de ella, ¿no? Quien se desempeña en el ramo de la construcción. Felicia relata, ahí viene todo el relato. Ahora comenzamos, una vez que terminamos con las preguntas respecto a cómo llegó, cómo vino, que está bueno, empieza el relato. Relata que estaba buscando trabajo y en esa ocasión, o sea, ella no fue reclutada en Paraguay. Claro, ¿no? Vino para acá a vivir con sus hermanos y empezó trabajando en alguna cosa hasta que se quedó sin trabajo. Ahí viene acá la etapa de reclutamiento. Entonces relata que estaba buscando trabajo, las preguntas, acá es un resumen, ¿no? Pero acá es donde hay que hacer preguntas sobre el reclutamiento. Y en esa ocasión conoce a la señora Graciela, siendo esta una mujer adulta, aproximadamente de 50 años de edad o más, quien la invita a su casa, ubicada en tal lugar, lote tal, de Esteban Echeverría. Felicia relata que esta mujer la invitó a tomar mate a su casa, que le ponía algo en el mismo, ¿no? Y que ella, después de que le ponía que tomaba mate, no se sentía bien. Así fue que la convenció, o sea, de a poco, se ve que la drogaba, ¿no? Y se fue haciendo amiga ella, pero que creo que es lo que ella iba contando, y la convence de que se quede a vivir ahí. Dice, quédate a vivir acá, ¿no? En donde comienza a solicitarle y obligarla, bajo amenazas, a tener relaciones sexuales con hombres, porque a esto se dedicaba esta señora, ¿no? Entonces, estas son palabras textuales de Felicia. Dice, me vendía a hombres y que el dinero percibido solo se lo quedaba a esta mujer. Esto acontecía en hoteles de la zona, se la llevaban a hoteles, no era que digamos, la explotación no se producía en la casa de la señora, sino que era trasladada, había traslado a hoteles de la zona. En alguna oportunidad la llevaron a Capital es como el centro de Buenos Aires, y en otras ocasiones se producían en la propia vivienda, en algunos casos nomás en la vivienda. La señora le decía cómo tenía que realizar el acto sexual con los hombres y la forzaba a mirar videos pornográficos de producción casera. Esta cosa de mirar videos y todo, yo me acuerdo de una chica que denunció, que hace poco, fue hace poquito,
que ella había entrado a trabajar como masajista en un lugar y de a poco, un hombre grande que vivía con una mujer joven que seguramente también era explotada, o era la madama de ese conjunto con él, y que de a poco es como que la invitaban a mirar videos pornográficos, a estar presente cuando había una ellos dos tenían relaciones sexuales, como de alguna manera invitarla en algún momento. Ella se escapó la chica esta, ¿no? Pero bueno, a veces las personas son muy vulnerables, terminan siendo manipuladas y es como que aparece esta cuestión de un consentimiento que en realidad no es tal, ¿no? En este caso no. Manifiesta que esta mujer la obligaba, dice, a prostituirse mediante maltratos psicológicos, amenazas de muerte a ella y a su grupo familiar, que en ese momento no sabían lo que estaba pasando, porque contaba la hermana que no sabía, sabía que, bueno, se había querido ir a vivir a la casa de esta señora, que tampoco sabían en dónde estaba. Ella me fui a vivir a la casa de una amiga, donde me está dando trabajo, para la limpieza, decía ella, pero no le explicaba claramente qué estaba pasando. De muerte a ella, su grupo familiar, siendo que le retenía su documento, situación que la mortificaba, angustiaba y asustaba a Felicia. El temor a esta mujer no le permitía escaparse o solicitar ayuda, ¿no? Ni manifestar lo que acontecía. Sobre todo cuando sos migrante, que a veces no conoces el idioma y todo, es como que también hay mucho temor por creer realmente lo que te están diciendo que te va a pasar. Refiere a su vez que las amenazas eran constantes. Me decía que me iba a matar con una bolsa negra, que me iba a quemar en la parrilla y que le iba a dar de comer a los perros. Y si contaba algo, que me iba a matar y que nadie se iba a enterar, me tiraría en el arroyo. Asimismo, le habría ofrecido ir a otro país, con ingresos económicos altos y que podría vivir en un departamento lujoso. A veces estas organizaciones tienen contacto con otras organizaciones transnacionales que a veces a donde es o México, es otro país, por ejemplo, donde suelen llevársela, o España, ¿no? Refiere que en una oportunidad, cuando estaba con el periodo femenino, la encerraba en un cuarto por no querer tener relaciones sexuales. En ocasiones la intentó golpear. No obstante, nombra a otra mujer, llamada Catarina, una morena, así la define, que ésta también concurría a tener relaciones sexuales en la vivienda de Graciela y que piensa que también era amenazada. Finalizando, expresa que sus hermanos son quienes la ubicaron en el barrio. Claro, la empezaron a buscar. Quienes denotaron que algo acontecía, que esta no estaba bien, y se la llevaron. Son estos quienes cooperan y contienen a Felicia. Bueno, acá vienen los datos de interés correspondiente a la familia de Felicia para la cuestión de asistencial también, ¿no? Todo lo anterior, más estos datos. Teodelina, 24 años, nacionalidad paraguaya, nacida se encuentra en pareja con Roberto, tiene una hija de 5 meses de vida, reside en tal lugar. Teléfono de contacto que no tenía Felicia, entonces sí tenemos que tener teléfonos de contacto para no perder a la víctima, ¿no? Para poder estar en contacto. Porque a veces, sobre todo, por ejemplo, en la trata laboral, o en algunos otros casos, que no es trata de explotación sexual, y la víctima dice, me quiero ir a mi casa, hay que pedir el celular para poder seguir estando en contacto. Reside en el barrio Sarmiento, se destaca que Teodolina es quien acompaña y quien colabora con Felicia para poder transmitir lo que desea expresar. Teléfonos de contacto de sus hermanos, David, Leonel, Luciano, tomamos toda la familia, ¿no? Se le leen sus derechos, recordamos el tema de los derechos, ¿no? Se le consulta, siempre estar consultando sobre la necesidad de realizar la denuncia, para ver si quería y en qué momento también está en condiciones de realizar la denuncia, y sobre
sus requerimientos de asistencia. ¿Qué necesitaba? ¿Qué es lo que estaban solicitando asistencia? Entonces dice Felicia querer presentar la denuncia, que tiene miedo porque la mujer vive en el barrio y tiene protección policial. Por eso, en nuestro caso, en Argentina, es un delito federal que interviene gente de la policía federal, no la policía local, porque generalmente siempre la policía local está involucrada en estos casos. Entonces vos vas a hacer una denuncia a la policía local y cae en saco roto porque, digamos, no va a ir a la fiscalía, no va a terminar en una fiscalía. Tal vez lo que pasa es que termine avisándole, después le cuento un caso, avisándole al dueño del lugar o a esta mujer, y esta mujer tome represalias con la víctima, ¿no? ¿Qué más dice? Que quiere conseguir algún trabajo, algún subsidio. Su hermana solicita asistencia psicológica y legal para Felicia. Bueno, esto es lo que por lo menos, después el equipo también va a poder decir, bueno, esto es lo que quiere, pero después le vamos a consultar sobre otras cosas más que podemos ofrecerle. Bueno, espérense que estoy mirando la hora, porque no lo veo acá. Bien. Hoy creo que vamos a terminar un poquito más temprano. Pues somos pocos y capaz que si no entró alguien más, poder charlar con ustedes, ¿no? Evaluación psicosocial y legal. El equipo ahora, una vez que hace la entrevista, se reúne, lee la entrevista y hace la evaluación del caso. Entonces, esta es una evaluación de ese caso. Al momento de la entrevista, Felicia se encontraba lúcida, orientada en tiempo y espacio, mantuvo un relato escueto y con dificultad para poder manifestarse. Es así que fue acompañada por su hermana. Se mostró también, hay que ver sus sentimientos, ¿no? Angustiada y avergonzada. Generalmente siempre se sienten avergonzadas porque creen que tienen la culpa, en realidad que algo hicieron. Por las cuestiones que giran en torno a lo acontecido y por las circunstancias que le tocó transitar durante el tiempo que convivió y estuvo amenazada por esta mujer. Y acá dice, por ejemplo, lo que el equipo piensa, lo que existen indicadores de presunción, otra vez, de trata, reclutamiento, acogimiento, soy de traslado también, ¿no? Y acogimiento con fin de explotación sexual. Los hechos relatados denotan la vulnerabilidad de la entrevistada ante esta mujer mayor y sus amenazas de muerte y retención de su documentación, que en gran parte era maltrato psicológico. Profesionalmente nos encontramos con una joven que contempla y considera una alternativa superadora de su situación socioeconómica a través de la oferta de trabajo y de vivienda que engañosamente le ofrecía Graciela, a modo de reclutamiento. Emergen indicadores tales como la vulnerabilidad, la pobreza, la desigualdad, la inocencia, la fragilidad emocional, su condición de extranjera con desconocimiento del idioma, que pudieron devenir, y ahí otra vez posible, presunto, delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Acá esto también es para la justicia o para hacer una denuncia, ¿no? Para acompañar una denuncia. Otros indicadores son amenazas, violencia emocional e intento de violencia física. Al presente se encuentra conviviendo con uno de sus hermanos, si bien sus progenitores residen en la República de Paraguay, no obstante cuenta con un continente sociofamiliar que la contiene y acompaña en este proceso. Requiere acompañar la denuncia en la Fiscalía. Se ofreció asistencia posterior a cargo del equipo en cuanto a asesoramiento y acompañamiento también legal, ¿no? En la declaración testimonial. Como así realizar diversas articulaciones con distintas instituciones y direcciones provinciales que puedan intervenir en el caso que nos ocupa. Bueno, antes de esto,
de tener la no, a ver, me gustaría charlar. ¿Alguna de ustedes, alguno de los que está acá, realizó alguna entrevista, algún rescate o alguna a víctimas? ¿Y cómo hizo el informe? Si algo... Sí, vamos a tener la presentación y después lo sigo. Así los veo. ¿Alguno de ustedes intervino? Sí, en mi caso sí, yo tuve la oportunidad, la posibilidad, soy el nexo entre el Consulado Paraguay y la Delegación Nacional de Migraciones a Honorem hace 16 años y me ha tocado participar extraoficialmente como intérprete, como indagando, tratando de dar seguimiento, todo extraoficial, nada formal, pero sí, del trabajo más anónimo posible. Sí. Posible. ¿Y los informes cómo eran? ¿Cómo eran? Porque yo, ¿qué pasa? Les cuento... En mi caso hacía todos los relevamientos, los datos hasta lo más minucioso y después lo adaptaban a la parte formal y a la parte jurídica, pero en mi caso aprovechaban en el buen sentido, explotaban todo lo que yo podría haber visto, claro, porque lo que es culturalmente también tenemos esa posibilidad de percibir, de captar y coaptar. muy importante tu mirada, es muy importante que a veces es la cuestión de la visión del mundo, lo cultural, cómo mira el mundo, que lo miramos de diferentes formas, ¿no es cierto? Esto que dijiste vos de minucioso me parece muy importante, porque me ha pasado de encontrarme, por ejemplo, en algunos casos, de informes que eran escuetos, era una cuestión que tenía, se ve que por rapidez, no sé qué, entrevistar 10 personas, y te ponía, entrevistamos 10 personas, tal, nos encontramos con tal, o sea, no había un informe uno por uno. Y tiene que haber un informe víctima por víctima. Cada víctima es un individuo, un mundo aparte. Y la asistencia que vamos a hacer no es colectiva. Tenemos que ver qué está pasando con cada una de esas víctimas y luego la asistencia va a tener que ver con la propia identidad o lo que les pasó a esa víctima, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bueno, ahí dijo bienvenida Alfonsina, no sé quién está Alfonsina que está llegando. ¿Alguien más intervino en algún otro que quiera? Verónica. A ver, Verónica. Hola, colegas, ¿cómo están? Buenas noches. Me disculpo por no encender la cámara, todavía estoy en la oficina y me conecté tarde. Bueno, te esperamos. Respondiendo a tu pregunta, Viviana, sí. Yo trabajo en Ecuador, soy ecuatoriana, sí. Trabajo acá en Ecuador y trabajo atendiendo a víctimas de trata desde el 2006. Entonces, tanto en modalidad como en modalidad ambulatoria. Y al respecto de la atención, sí, efectivamente, doy atención, soy psicóloga, ¿no? Entonces, soy psicóloga. Al inicio ejercí haciendo atención directa, informes psicosociales, psicológicos, tanto para la atención integral y para el proceso de recuperación, así como para el sistema de justicia, a solicitud siempre de la autoridad. De la justicia. ¿Y los informes eran similares o distintos son los informes? A ver, creo que ha habido un proceso desde que iniciamos hasta ahora. Actualmente, el informe que está estandarizado tanto en la norma técnica para protección de víctimas de trata, niñas y adolescentes, así como dentro de las guías de investigación del proceso penal, se creó un informe que se denomina Informe de Ruta Crítica de la Trata. Este informe específicamente habla de la situación de trata, del proceso de la trata, la captación, el transporte, el traslado, lo más detallado posible, como muy bien tú lo dices, y al final las condiciones de la explotación. Este informe de ruta crítica, por decirlo de alguna manera, es el insumo y es la herramienta que está entre el sistema de justicia y el sistema de protección social. Entonces, es este informe el único que procuramos que se comparta entre autoridades y protección. ¿Quién lo hace? La psicóloga. ¿Por qué lo hace la psicóloga? Porque al estar revelando una situación como la trata, como una situación de explotación, y está contando esta historia, necesitamos que haga un proceso de intervención inmediata en casos de crisis.
porque vas a ver cómo Igual intervenir, porque siempre, perdón que te interrumpa, es conveniente también alguna trabajadora social, asistente social, no sé cómo se llama en cada país, porque también tiene otra mirada, que es lo que tiene que ver con la cuestión más fuera de lo psicológico, ¿no? Donde ahí, a ver, ahí hay que articular. sí, ahí te cuento un poco qué es lo que nosotros consideramos. Que este informe de ruta escrita lo tiene que hacer la psicóloga, justamente, y por supuesto, en privado, ojo, no se lo hace en un día, se lo hace en 3, 4 sesiones. Claro, claro, sí, sí. Porque es denso, porque resulta pesado. Entonces, y este informe único es el que compartimos con las otras áreas de atención para que la persona que ha sido afectada no tenga que referir a otros profesionales de información sensible. Y en función de eso, la trabajadora social en su área social, acá se llama trabajadora social, la trabajadora social en su área social va profundizando su tema, el área legal lo propio, o sea, es decir, cada uno va profundizando en su tema y que la persona que ha vivido una situación de explotación tenga que estarlo repitiendo ante varias personas, tenga que estarlo repitiendo. Claro, totalmente, totalmente. Acá a veces lo que sucede es que a veces hay, o sea, hay un momento importante donde vos podés tener la información de todo, porque acá en Argentina no es solamente el tema trata, sino también la explotación sexual, que también es un delito, y vos tenés, por ejemplo, víctimas que quieren, dicen, no, yo me voy tengo mi casa, o puedo ir a la casa de una amiga, qué sé yo, tal cosa, no quiero asistencia. Entonces, el único momento que vas a tener, tal vez, para poder hacer la entrevista, después podés volver a sobre lo mismo, pero capaz que va a ser más la justicia la que va a intervenir y menos un equipo psicosocial, con otra mirada distinta, es el momento el primer contacto de la víctima, ¿no? Por eso es muy importante el primer contacto con la víctima, la primera entrevista, que ahí nos ocupemos de sacar la mayor cantidad de información, que yo siempre para mí lo divido como en la parte de datos que tienen que ver con datos personales, familiares, etcétera, los datos respecto a la trata, lo que vos dijiste, al reclutamiento, al traslado, y luego los datos que tienen que ver con la vulnerabilidad, con aquellos aspectos que luego puede trabajar la psicóloga y la trabajadora social en un proceso de asistencia, ¿no? Y luego va la evaluación profesional y después vamos a ver que está, acá sí está, la ruta crítica o la ruta de intervención, y ustedes van a poder juzgar si está bien o está mal lo que se hizo en su momento. Vamos a trabajar también con eso. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? ¿Alguien más? Bueno, ¿continuamos? Continuamos entonces. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí, Liz. Entonces, vamos a hablar, ya hicimos la evaluación profesional, todo esto. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención? Que yo siempre digo, el objetivo último, que es lo que a veces no se puede lograr muchas veces, porque también requiere de recursos del Estado realmente, tiene que ver con la reconstrucción de un nuevo proyecto de vida, ¿no? Esa palabra tan linda, reconstrucción de un nuevo proyecto de vida, requiere de mucho tiempo, de muchos recursos, de muchas personas, ¿no? Entonces, el objetivo de la intervención, en primer lugar, desarrollar el proceso de acompañamiento con las personas víctimas de trata. Estos procesos pueden ser largos también, ¿no? Con el fin de garantizar su seguridad y potenciar su fortalecimiento personal y social. Después nos van a contar acá, porque hay gente que está trabajando, que tiene que ver con seguramente identificar áreas, las áreas débiles y las áreas más fortalecidas para poder que esa persona pueda fortalecerse en aquellas cosas que ya tal vez, digamos, tienen que ser potenciadas, ¿no? En la parte personal, pero también en la cuestión social, la búsqueda de trabajo, lo que sea. En segundo lugar, propiciar la revisión y análisis crítico de los factores y condiciones asociadas a su condición de víctima de trata,
todo esto que hemos visto anteriormente, estos factores que están asociados, ¿no? Ser migrante, no conocer el idioma, a veces la cuestión de la falta de trabajo, la cuestión muchas veces de estar en hogares en donde hemos sido víctimas de abusos, víctimas de violencia de género, hay un montón de factores, y trabajar, revisar en la historia de las víctimas estos factores y condiciones que, para que no vuelva a pasar también, ¿no? Hay que trabajar sobre esos factores y condiciones para que, no solamente para la revictimización, sino también para que no vuelvan a caer nuevamente en redes de trata. Fortalecer los recursos personales, familiares, comunitarios, con que cuentan las personas víctimas de trata para evitar esta revictimización. También a veces es trabajar no solamente con las víctimas, sino también con los hijos. Porque tenemos víctimas que tienen hijos e hijas, ¿no? Entonces yo me acuerdo que el caso de una mujer que era sordomuda, que estaba con una hija adolescente, entonces no solamente era trabajar con su mamá, sino también trabajar con la niña, ¿no? Bueno, contribuir al empoderamiento de las personas víctimas de trata con el fin de potenciar, y esto es otra cosa, la construcción de un nuevo proyecto de vida independiente y autónomo, que es lo que aspiramos todas las personas que trabajamos en asistencia a víctimas. Metas. ¿Cuáles son las 5 metas claves de toda intervención psicosocial? Primero la protección, que es lo primero, ¿no? Brindar seguridad inmediata, ver el riesgo, identificar el riesgo, no solamente de que puedan ser, digamos, recuperadas por parte de los captores, que puedan recibir, digamos, represalias, sino también el riesgo de volver a caer nuevamente en manos de estas redes, ¿no? Esta persona todavía no se reconoce como víctima, ¿no? Esa persona no tiene, bueno, no tiene una red de contención que hay que pensar, ¿no? Familiar, de amigos, todo, bueno, implica brindar protección y seguridad. En segundo lugar, reforzar la capacidad para tomar decisiones y resolver problemas. Por eso, desde el primer día, desde el primer contacto con la víctima, hay que dejarla tomar decisiones. Hay que consultarla sobre cada medida que se va a tomar con ella, porque es su vida también, ¿no? De aquí en adelante. Las personas víctimas de trata a menudo han perdido su capacidad para decidir sobre aspectos fundamentales de su vida. La intervención busca empoderarlas, recuperar su estabilidad y desarrollar habilidades para tomar decisiones informadas. Por supuesto, tiene que tener información para tomar decisión, ¿no? No puede tomar decisión sin información. En tercer lugar, recuperarse de los efectos negativos, y acá está todo este trabajo impresionante, largo, doloroso, ¿no? Que se centra en reducir los efectos traumáticos. Facilitar el proceso de duelo por las pérdidas relacionadas con la experiencia vivida. Hay muchos dolores de una familia que yo no voy a volver a tener, porque a veces cuando volvés a tu lugar de origen, no sos la misma, no te reciben de la misma manera. Si eras un adolescente o una niña, perdiste la posibilidad de educarte, ¿no? Que puedes recuperar, pero la posibilidad a veces de conformar una familia, ¿no? A veces pérdida de los hijos, por un montón de pérdidas que están relacionadas con todo lo vivido. El tema de la vergüenza, trabajar sobre la vergüenza y la culpa, esta cuestión de poder identificar que no son culpables por lo que les pasó. Y trabajar también mucho sobre esta cuestión que tiene que ver con no identificarse como víctimas. Yo sé que lo que les conté, hay un caso muy importante acá en Argentina de una víctima que le hizo juicio a la ciudad en donde fue víctima y a su victimario, que ella contaba que cuando la rescatan dice, pero ¿víctima de qué soy yo? Y que durante este proceso de asistencia, de recuperarse de los efectos negativos, empezó a tomar conciencia de lo que
de lo que había vivido, tomar conciencia de que no era culpable, ni había tomado una decisión consciente, ni había elegido nada, y que era una víctima, ¿no? El objetivo es que la persona pase de ser víctima a sobreviviente, que en algún momento pueda dejar de estar en este lugar permanente de víctima y sí una persona más empoderada. Esto muy importante, prevención de la revictimización. Acá cuando, mira, lamentablemente, yo digo por mi país, ¿no? Cuando no hay nada que el Estado ofrezca para la asistencia a la víctima, no podemos prevenir ni la revictimización ni prevenir que vuelva a caer nuevamente en mano, porque se lo están revictimizando, ¿no? O sea, la dejan a las víctimas en total indefensión, ¿no? Además de la terapia, se fortalecen las habilidades para identificar situaciones de riesgo en el futuro y enfrentarlas de manera constructiva y no violenta. Y en quinto lugar, esto que hablé anteriormente, apoyo para la construcción de un nuevo proyecto de vida, reconociendo que todas las personas han sido afectadas por estructuras socioculturales, se busca ayuda para construir un nuevo camino, considerando todo, género, edad, clase, etnia y otras características. Bueno, ¿cuáles son los componentes del proceso de asistencia directa? Todo esto que hemos estado viendo desde el principio. Identificación de la persona, que puede ser identificación en el rescate, o una persona que ya a lo mejor fue rescatada y nunca recibió asistencia, y aparece en un centro de salud, o una cuestión de salud, o pide ayuda porque está muy mal psicológicamente, o porque está muy mal económicamente, está pidiendo, yo fui víctima de trata y no me están ayudando, ¿no? No siempre es en el rescate. En el caso de rescate es el rescate, que esto lo tiene que hacer el Estado. El acercamiento inicial, que esto digo, el primer contacto inicial. Entonces vamos a hacer un resumen, ¿no? Este proceso incluye la realización del contacto personal, que como dijimos anteriormente, el primer contacto personal no es empezar a hacerle preguntas a la víctima, sino generar empatía. Estaba mirando ayer una serie, Homeland se llama, ¿no? Donde uno de la CIA era, en el camino que estaba tratando de llevar a una persona que identificada como terrorista en este caso, hasta un lugar en donde la iban a entrevistar la gente del FMI, o sea, lo que trataba de hacer para sacarle la mayor información posible, incluso antes que llegue a la policía, que iba a tomar de otra manera, es generar empatía. Entonces yo veo que empieza a hablar, ¿no? Empieza a preguntarle cosas, hacerle chistes, un montón de contarle, decirle, hablarle de los hijos, de su expareja. Bueno, nosotros generalmente en este primer acercamiento inicial nunca empezábamos con la entrevista al principio, sino era que tomara agua, que se relajara cómo estaba, que nos contaba qué había estado haciendo en ese momento, no sé, cosas que tenían, incluso a veces decíamos chistes, ¿no es cierto? No estamos cansados, bueno, no sé, cuestiones que generar empatía con esa víctima. Porque de este contacto inicial va a depender también lo que pase después. Tenemos cuenta que hay víctimas que están muy enojadas, ¿no? Muy agresivas, que no tienen ganas que nadie las asista, que no se consideran víctimas, que el Estado es el que tiene la responsabilidad. No es fácil el primer contacto. Establecimiento de las dimensiones y características del problema, valoración del riesgo, siempre que está evaluando el riesgo de seguir preguntando, riesgo de estar en ese lugar, diferentes riesgos. Explorar de posibles soluciones, esto va a tener que ver junto con la víctima, explorar soluciones, identificación y atención de necesidades inmediatas, lo hacemos con la víctima,
información sobre las medidas legales disponibles, también contarle todo lo que va a pasar, ¿no? No es dejarla sin contarle el largo proceso judicial que va a seguir después. Porque ellos creen que terminó ahí. No. Tienen que saber todo lo que va. Incluso víctimas que a lo mejor no han denunciado, que no hacen un rescate, y que sepan que si quieren denunciar, explicarle los pro de denunciar y también los contra, decirle, bueno, va a pasar. A ver, no mentir, siempre decir la verdad y decirle todo. Identificación de recursos familiares y comunitarios con que cuenta, si es que cuenta, ¿no? Muy importante. Referencia, o sea, referirlo, esto significa, una vez que identifico las necesidades inmediatas, hacer la referencia. ¿Qué necesita? Necesita un lugar en donde vivir, bueno, vamos a referir a quien se ocupa de este tema. Necesita asistencia psicológica, bueno, tratar de referirlo, ya sea a una organización que brinda asistencia psicológica, en general el Estado tampoco es que puede dar, a no ser que la víctima viva en ese lugar, pero si estamos hablando de un lugar muy grande, tenemos que buscar que las referencias y quienes van a asistir a esa víctima sean del lugar en donde está viviendo la víctima, ¿no? Que la víctima no tenga que trasladarse a ningún lugar. Bueno, la referencia. Y luego el seguimiento, no es cuestión de derivar y ya me lavo las manos. Hay que hacer un seguimiento, tener la seguridad de que si la hemos derivado al centro, al de la dirección de asistencia de un tal municipio, de tal estado, tal lugar, esa persona, trabajadora social, psicóloga, lo que sea, se está ocupando, ¿no? Por teléfono, un mail, que nos diga qué está pasando con eso. Hacer el seguimiento del caso, en algún momento, bueno, si ya estamos, la víctima ha sido derivada, ya están trabajando sobre ese caso, si no es que somos el organismo de asistencia, uno puede hacer un seguimiento posterior en un tiempo, pero tiene un límite también, ¿no? Y esta, la ruta de intervención. Entonces, vamos a ver ahora, van a tener que recordar el caso de Felicia. ¿Recuerdan el caso de Felicia? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a ver lo que se hizo y ustedes van a tener que ver si fue correcto, si no fue correcto, qué otras cosas se hubieran hecho. Y me van a contar de sus lugares también, ¿no? Entonces vamos a ver acá, ruta de intervención. En el caso de Felicia, lo que pasó fue, se realiza la denuncia con un informe, ¿no? En la fiscalía, en este caso la provincia de Buenos Aires, tiene una fiscalía que se llama Delitos Conexos a la Trata, que nosotros preferimos que intervenga un fiscal antes del fiscal de trata, porque esta fiscalía va a ver si realmente es trata o es explotación nada más, y en el caso que sea trata lo deriva al fiscal federal. Pero si no, va a seguir investigando como delito de explotación. Si vos lo derivás directamente a la Fiscalía Federal, y no es trata, es una cuestión de explotación sexual, laboral, lo que sea, no hay garantía de que después se investigue el delito de explotación, ¿no? Y va a quedar todo en una impunidad total. Bueno, en segundo lugar, se solicita asesoramiento, porque parece que la cuestión que para obtener subsidios en nuestro país, tiene que tener la documentación. Entonces, se necesita asesoramiento en trámite de obtención de la documentación mediante solicitud para un centro de documentación que se llama en ese momento, era el RENAPER, en Argentina, para que ella obtenga la documentación argentina para poder luego obtener subsidios, que no nos va a obtener esos subsidios que quería tener si no tiene esa documentación. En tercer lugar, se solicita turno, vayan tomando nota esto, turno en el centro de atención primaria de la salud del barrio, de la localidad, del lugar,
para atención médica y psicológica que lo han pedido esto, ¿no? En cuarto lugar, se informa a Felicia que una vez que obtenga el documento nacional de identidad, se tramitarán algunos subsidios, que en ese momento existían, como es el programa Acompañar o Potenciar Trabajo, que eran programas que existían en esa época en Argentina y ya no existen más. Pero ustedes en sus países seguramente tendrán algunos programas, o me contarán qué es lo que no tienen. Teodolina, que es la hermana, informa que en una iglesia del barrio pueden ayudar a Felicia a tomar un curso en español para poder comunicarse mejor y también conseguir un trabajo mejor, ¿no? O si quiere después estudiar las escuelas medias, secundarias, tal vez en un tiempo posterior ya pueda estudiar. O tomar un curso de algo. Se mantiene comunicación telefónica con todas las partes para hacer seguimiento del caso. Entonces ahora agarren lápiz y papel y vamos a charlar sobre esto. Vamos a analizar lo que se hizo. ¿Qué aspectos fueron efectivos o positivos? ¿Qué se podría haber hecho de otra manera? ¿Cuál fue el rol del plan de intervención? Y discutir sobre los puntos fuertes y débiles de cómo se trató el caso. Entonces vamos acá a parar un poquito. Bueno, ¿quieren participar? ¿Quién quiere primero participar? Alicia. Sí, A ver. yo no anoté, escuché atentamente, pero los pasos jurídicamente, normativamente está bien. Lo que yo percibí que faltó es el primer acercamiento, de generar ese espacio de confianza, de darle las herramientas necesarias para que se anime y esté preparada a enfrentar el proceso. Es que el problema es que no habla español. Entonces, era todo a través de la hermana lo que podíamos, y por eso es que la hermana dice, para que ella pueda comunicarse mejor y podamos asesorarla mejor directamente, no a través de la hermana, es que le consiguió un curso de español en una iglesia. Eso es lo que se hizo. ¿Qué más? A ver. Después, el aspecto muy positivo que puedo rescatar es la vinculación con la religión, con la cultura, porque ahí también es una parte es un organismo de seguridad, es una red, en este caso representa una red, porque es un lugar donde el lenguaje o sea, que no necesariamente tiene que ser el mismo idioma, hay forma de comunicarse. Perfecto. Y después de salud, sí, que es primordial porque si ella no puede expresar ni siquiera con el lenguaje, ni siquiera con el idioma, es necesario la revisación médica para ver de qué manera, de qué forma acompañarla, no solo físicamente, psíquicamente. Claro. Igual siempre acuérdense esta cosa, tanto la revisación médica como el resto tiene que ser consensuado con la víctima, ¿no? Porque a veces se le ocurre al equipo que hay que llevarla allá porque no, y resulta que la víctima no está preparada, no tiene ganas, bueno, y no le consultan, es compulsivo. Y no estamos para obligar a hacer, sino que la persona toma decisiones. ¿Algo más? Me parece muy bien tu aporte. Sí, después lo que es el trámite, el inicio de trámite de la radicación temporaria, porque la identidad es todo. Sin documento no hay forma, no hay forma. Eso es primordial, porque ahí empieza a tener identidad. Es el inicio de todo, es la base de todo. Totalmente. Bueno, ¿algo más? No, ya estaría. Bueno, me pareció fantástico tu aporte es fantástico. ¿Quién más quiere participar? Yo veo varias ahí, a ver. ¿Alguna quiera participar? ¿Quería parecido? Vamos, anímense.
Había varias acá. Ahí. Ahí está, Alfonsina. A ver, Alfonsina. Hola, buenas noches. Hola, Disculpen, buenas noches. porque no es que ingresé retarde, pero puede ser que ingresara más tarde, porque yo ingresé recién hace un ratito. No me permitía. Ah, no, estamos bien. Ay, yo estuve, es más, le mandé al licenciado varios mensajes porque yo digo, no sé por qué no puedo ingresar. No, empezamos bien. O Así sea que me estará. perdí una hora, porque desde Bueno, las pero tenés el video, vas a tener el video, así que no hay Sí, problema. gracias. Y lo que pasa que, Viviana, que yo no escuché bien la Claro, explicación el del caso. caso de Felisa. Y ahora estaba escuchando a la compañera, pero como se cortó, no pude escuchar bien. Claro. No sé si hay alguien más acá. Me parece que no, que estamos nosotros, nada Sí, más. creo que había otra chica, pero ahora en este momento Ahora se no conectó. no está. Bueno, Sí, la idea era poder claro. intercambiar a ver qué, claro, qué les parecía la intervención, si había sido una buena intervención, qué aspecto. Estuvo muy bien acá Alicia al aclarar algunas cosas. Sí, a veces cuando las víctimas no conocen el idioma, es como que se complica, ¿no? Porque necesitamos, y por eso también con el intérprete, que vos, muy bien tiene que ser un intérprete que tenga conocimientos de trata, de derechos humanos, perspectiva de género, toda esta cuestión, no puede ser cualquier intérprete, porque, viste, es quien decodifica lo que está diciendo la víctima. Y siempre lo pasamos a través de la subjetividad todo. Entonces, necesitamos que el intérprete también, en todo caso, digamos, que traslade textualmente lo que está diciendo la víctima, ¿no? No que redondee a su manera, ¿no? Sino que sea textual. Viviana, le hago una consulta desde mi ignorancia, porque estaba pensando la partecita que pude escuchar, como ingresé tarde, escuché muy poquito. Después se hacen con el tiempo, se hacen seguimiento de las víctimas, es decir, claro. pasan 10 años, por ejemplo, usted fue víctima de trata. ¿Se hace hasta cuánto tiempo se hacen? Y nosotros, la verdad que, viste, no somos el Estado. Eso sí, tiene que hacer el Estado en todo caso, que a veces tampoco el Estado puede muchas veces cosas porque tiene muchos casos y bueno, a veces pasa que te encontrás con una víctima que vuelve a entrar como víctima y te das cuenta que la estuviste asistiendo hace 5 años, viste. Pero es difícil. Y es difícil para organizaciones de la sociedad civil, todo, que no tenemos recursos. Sí. Que a veces dependemos de voluntariado, viste, bueno, que va haciendo. Yo siempre digo que al momento en que hemos derivado a otros actores que van a ser los que, digo, nunca soltar la mano. Si vas a soltar la mano a una persona, que haya otra mano que la esté tomando, ¿no? Tener la garantía que esté tomando. Y que tengamos más o menos la garantía con un seguimiento de que sí se están ocupando y dejarle el teléfono nuestro a la víctima, porque a veces las víctimas se vuelven a conectar ellas mismas para decirme, no me está. Yo tengo víctimas que han sido víctimas hace mucho tiempo y que me siguen escribiendo, que te dicen, mira, en este momento me está pasando esto. Yo me acuerdo de una víctima del año 2011, de un lugar de Tierra del Fuego, allá en Ushuaia, que estaba viviendo en Paraná, y que me dice, mira, estoy en este momento en total situación de, no tengo trabajo, estoy viviendo de prestado en una casucha, con mis niños durmiendo casi en el piso, necesito ayuda económica, conseguir trabajo. Entonces, bueno, ahí volvés nuevamente a tomar contacto con algunas víctimas. Sí, hay víctimas que siempre dejarles nuestra referencia, porque tal vez no te la va a derivar el Estado, que no, capaz que no hizo nada. Ellas se van a comunicar solas, ¿no? Entonces ahí podemos hacer reclamo, podemos hacer lo que sea, sí. Dejarles siempre que tengan un lugar, un teléfono donde puedan comunicarse. Esto es muy importante, pero sé que cerrar en algún momento, porque no puede estar eternamente, ¿viste? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, con esta chica de Paraná, que seguía, que ya había asistido, ¿viste? O sea, víctimas, hay un montón de víctimas también, víctimas de accidentes de tránsito, de violencia de género, de trata, ¿viste? Hay me acuerdo de un compañero trabajador social decía que hay una competencia de víctimas, a veces demandando al Estado determinadas intervenciones, y a veces genera mucho conflicto eso, ¿no? Entonces, para que no sea tanto el conflicto, decirle, bueno, mira, a vos sí,
te dieron alojamiento, te conseguimos esto, hay un momento en que tenés que poder Cortar. cortar y como cualquier ser humano empezar a utilizar tus propios recursos, no depender tanto del resto, sino empezar a ver a no ser que estés en un estado, cómo te podés empezar vos misma a fortalecer, ¿no? Claro, Porque sí, sí, sí. Si no es un bebé eterno. Sí, 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 sí. Tal cual. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que continuamos un poquito y vamos a terminar antes esta vez porque yo pensé que iba a haber más gente, que podíamos tener más tiempo de discusión. Y disculpe, Viviana, porque no sé por qué motivo, porque yo ingresé al mismo Meet que tenemos siempre, pero no podía. Claro. Yo ni idea porque... Como que nadie me daba, Ah, que nadie me habilitaba, entonces José Manuel, tú estaría en ese momento, capaz. claro, y le mandé mensajes a José Manuel porque yo decía, qué raro que nos conectáramos a las 8 y sí, yo estaba desde No, las yo me conecté, yo únicamente porque creo que entramos 8 y 10. Sí, Porque sí, estábamos esperando que ingresara más gente. No veía el más gente, entonces, sí. pero ingresamos 8 y 10 y ahí ya está, seguimos. Bueno, a ver si podemos terminar. Bueno, no sé si había algo mucho más, pero bueno, no recuerdo. Ah, bueno, esto, que tiene que ver con la estrategia de trabajos con víctimas de trata, cuando vamos a trabajar en la asistencia, ¿no? Ayudar a las víctimas de trata, dice la diapositiva, es un proceso complejo y delicado y largo, ¿no? Aquí hay algunas estrategias efectivas. Uno, apoyo emocional, escucha activa. Brindar un espacio seguro para que las víctimas compartan sus experiencias y sentimientos. Esto lo puede hacer un equipo que se dedica a la asistencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos asistencia psicológica gratuita que aportan una organización en la que yo trabajo, donde sí, durante un tiempo, tiene un espacio para poder ser asistida psicológicamente y contar lo que está pasando, tener un psicólogo que los escuche, ¿no? Escuchar sin juzgar y validar sus emociones, terapia especializada que se recomienda, y bueno, no sé, esto es un tema cada uno, ¿viste? La terapia cognitivo-conductual, que es lo que se usa mucho actualmente, puede ayudar a abordar los síntomas del trastorno de estrés postraumático y otros problemas emocionales. La terapia en grupo, pero no al principio, al principio hay que trabajar de manera individual, la terapia en grupo también puede ser beneficiosa. Fortalecimiento de habilidades, esta cosa de ayuda a las víctimas a identificar también, porque si creen que no sirven para nada, no, empezar a identificar, sí, qué cosas de niñas o mientras van haciendo cosas, en qué cosas se desarrollan mejor, ¿no? Entonces, ayudar a las víctimas a desarrollar habilidades para la vida cotidiana, como la comunicación, la toma de decisiones y la resolución de problemas, incluso el tema de los hijos. Porque a veces víctimas que a lo mejor han estado separadas de los hijos durante un tiempo, o que estaban en situación de trata, y los chicos también estaban ahí en otro lugar y ya estaban siendo víctimas de trata, no tienen un vínculo, no han elaborado un vínculo con sus hijos. Hay que ayudarlos, no quitarles los hijos, porque me ha pasado en algunas oportunidades que la justicia termina quitándole los chicos porque dice no los cuidan, no saben vincularse con los chicos. Bueno, tratar de ayudarlas a vincularse positivamente de la salud con sus hijos e hijas, ¿no? Apoyo legal y asistencia social, esto es facilitar el acceso a servicios legales y sociales, qué sé yo, a veces necesitan patrocinio jurídico, el acompañamiento cuando tienen que hacer las declaraciones en las fiscalías. También, por ejemplo, en nuestro país, también se pueden iniciar acciones civiles, ¿no? Contra los victimarios, pero también en nuestro caso hemos tenido casos contra el propio municipio. Alica Quinán le ganó el juicio al municipio de Ushuaia por haber permitido que sea víctima de trata, no haber controlado, ¿no? Un costo económico, es una reparación económica. Y a su vez también la reparación económica respecto al tema del victimario,
Entonces, también eso, no solamente desde el punto de vista penal, sino también desde el punto de vista civil, ¿no? Ayuda con documentación, lo que decía recién la compañera, y la búsqueda de empleo, que a veces es ayudarla a buscar empleo. La red de apoyo conecta a las víctimas con otras personas que han pasado por experiencias similares. Acá sí puede haber la cuestión grupal, tal vez en la organización, el lugar, tenga posibilidades para poder armar estos grupos con víctimas. No es fácil, pero bueno, hay lugares que son sobre todo los refugios, los lugares que se dedican a la asistencia a largo plazo de las víctimas, pueden hacer esto. El apoyo de amigos y familiares es fundamental. Empoderamiento y autonomía, fomenta la independencia y la toma de decisiones informadas, ayuda a las víctimas a recuperar el control sobre sus vidas. Educación y formación, que es muy importante, ayudarla, si no han podido terminar la escuela, una de las cosas también nosotros hacemos es tratar, si la víctima quiere, de conseguir en el municipio que puedan o terminar la primaria, o terminar la secundaria, o hay lugares en donde ofrece el propio Estado provincial o Estado municipal cursos gratuitos, ¿no? Para poder aprender un oficio, qué sé yo, a veces desde lo más simple, como la costura, como pintar las uñas, como la peluquería, no sé, cosas simples y complejas que puedan aprender para poder trabajar después, ¿no? Y obtener educación. Esto puede ayudar a las víctimas a reintegrarse en la sociedad. Por último, vamos a ver las estrategias de empoderamiento que se pueden hacer en estas organizaciones que trabajan con víctimas directamente. Por ejemplo, talleres de habilidades para la vida, educación financiera. No han manejado plata, a veces víctimas que están hace mucho tiempo, no saben cómo manejar el dinero. Y tal vez consigan trabajo, pero no saben cómo manejar ese dinero. Entonces, enseñar a las víctimas a manejar sus finanzas y a planificar el futuro. Esta cuestión de metas y cómo llegar a esas metas, ¿no? Habilidades de comunicación, mejorar la capacidad de las víctimas para expresarse sus necesidades y deseos, ¿no? Grupos de apoyo, reuniones regulares. Estas reuniones grupales, como dije anteriormente, es posterior a lo que es simultáneamente, una vez que ha pasado un tiempo, de la asistencia individual, ¿no? Proporcionan un espacio seguro para compartir experiencias y recibir apoyo mutuo, y fomentan el sentido de comunidad y pertenencia. El tema de mentoría, ¿no? A veces contar con mentores voluntarios en una organización, contar con personas que ofrecen orientación, apoyo continuo a las víctimas, ayudándolas a alcanzar sus metas y están ahí para acompañar a esas víctimas, ¿no? En todo el proceso. Bueno. Y aquí hemos terminado y preguntas, cosas que les haya quedado, porque es la última clase. Necesidades que requieran, si quieren algún material específico. Viviana, después de esto, todo las diapositivas de hoy las sube, la va a subir. La puedo, pero están todas acá en el video. Son cosas que no comparto mucho porque es un material nuestro que nosotros hacemos cursos después, ¿viste? Entonces es un material como de la organización, pero lo van a tener en el video. Desde el video. Lo van viendo. Sí. Los van a ver. Así que, porque a mí me encanta anotar y después recuerdo. Y no, los van a ver, los van a ver en el video. Los van a ver en el video. Sí, sí. ¿Algo más? Alicia. Hola, José. Hola, José. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, estamos terminando. Había 3 más, pero se fueron cayendo. Claro, yo había planificado poder intercambiar, viste, con el grupo, que eso hubiera dado más tiempo, pero bueno, se achicó el tiempo porque somos pocas las que estamos Sí, acá. estaba Verónica de Ecuador, estaba Karina, Claro. que no sé si no es... Pero bueno,
En el foro, tal vez alguna cuestión que pueda tirar al foro, ahí van a poder, van a poder intercambiar. Sí, Así que, vamos a abrir mañana el foro, el segundo, y lo voy a dejar abierto, porque cometí el error la semana pasada de poner de fecha de cierre el mismo día que lo abrí. Entonces, si quisieron entrar, no pudieron entrar. Pero fue un error mío. Ya lo solucioné, ya lo dejé abierto hasta fines de diciembre del 2026. Así que ya pueden participar allí. Y mañana voy a abrir, también le voy a poner fecha diciembre del 2026. bueno, espero que les haya sido útil la información que obtuvieron, que tiene que ver con a lo mejor un aspecto poco dado en los seminarios o en las diplomaturas, un poco el tema de la asistencia, porque es un tema complejo, ¿no? Y no hay tantas organizaciones que se dediquen a la asistencia, esta es la realidad. La mayoría hacen prevención, hacen otro tipo de cosas, pero no asistencia, porque es complejo la asistencia y realmente es muy difícil. Vos sabrás, Alicia, es muy difícil el tema de asistencia, a veces agobia, ¿no? A mí me pasó que yo entré como en una crisis este año pasado, una crisis existencial, después de una víctima que me amenazaba con suicidarse. ¿Viste? Es como que, ¿viste? En algún momento uno entra en esas crisis, después se recupera, ¿no? Pero es difícil el trabajo de asistencia. Sabemos que estamos con víctimas muy rotas, a veces manipuladoras también tenemos que decir eso, manipuladoras. Hace poco, una víctima, miren lo que pasa, termina de hablar conmigo, que yo le pongo como un límite también a ella, víctima que hace muchos años vengo trabajando, y que ella me dice, yo te quiero mucho, te amo, qué sé yo, te va, y ella como, yo le pongo el límite, termina de hablar conmigo y se traga una Gillette. Se traga una Gillette. Entonces, imagínense el efecto que puede tener en una persona, también eso, porque uno es fuerte, pero también somos seres humanos, entender que un poco me lo estaba haciendo a mí, ¿no? Porque le puse el límite, no se murió por suerte, y ahora me está diciendo otra vez que soy su ángel de la guarda, ¿viste? Pero tienen esta cuestión, ¿viste? Que uno tiene que ir trabajando con ellos, con ellos y ellas, difícil, sabemos que es difícil, pero que muchas veces los pequeños logros que lo que tenemos son como grandes éxitos, ¿no? ¿Viste? Claudia está por tener la prisión domiciliaria, con lo cual para mí sería un éxito total. Hemos tratado un montón de tiempo de poder lograrlo y de conseguir, había que conseguir quién se ocupara con una persona con muchos problemas psiquiátricos, quién estuviera dispuesta, que el juez estuviera dispuesto a aceptar, que estuviera en ese lugar. Hay un montón de actores que tienen que intervenir en que eso pase, y bueno, estamos ahí que obtengan la prisión domiciliaria. Entonces, viste, bueno, después de tanto tiempo es un éxito. Una víctima que está presa, ¿no? Un tema largo. Pero bueno, gracias por escucharme, gracias José Manuel. No, Vivi, gracias a vos por tu claridad de siempre por la y invitación. porque, bueno, lo mismo que dije la vez pasada, ¿no? Esta posibilidad de escuchar de tu experiencia, pues son muchos años de trabajo, tanto en prevención como en acompañamiento a personas que han sufrido trata sexual o trata laboral, y bueno, y es una construcción que llevó muchos años, y bueno, y compartirla gentilmente y solidariamente con las personas que cursan el diplomado, la verdad que es todo un honor, toda una satisfacción, y bueno, y te felicito y te agradezco. A disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer a posteriori. Acá estamos. Bueno, bárbaro. Bueno, Bueno, Gracias, Liliana. voy deteniendo la grabación.